Bien amigos, continuando entonces con la clase de hoy, vamos a analizar el segundo libro del profesor filósofo de Derecho, Hegel. Como hemos dicho en la sesión anterior, Hegel tuvo muchas producciones filosóficas, pero la que nos interesa a nosotros los juristas son dos: Fenomenología del espíritu y su filosofía del derecho. Sobre Fenomenología del espíritu me remito a la clase anterior, en la cual de manera muy concreta y sucinta hemos detallado la importancia de este material para el derecho penal. Filosofía del derecho: aquí el sujeto tiene derechos a la medida de su incardinación dentro de la sociedad. En filosofía del derecho, Hegel trabaja tres aspectos muy importantes. El primero es la relación del hombre en la sociedad. Los individuos, dicen, ¿no?, se desarrollan dentro de un marco social, y ese movimiento de interacción es lo que se conoce como el desarrollo normativo elemental, que forma parte en los sujetos de derecho. Los sujetos disfuncionales, que no son personas para el esquema de Hegel y de Jacobs, se convierten en fuentes de peligro a neutralizar por parte del Estado, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, los delitos sexuales, violación en agravio de menores, violación en agravio de personas en estado de indefensión, delitos contra el patrimonio en su forma agravada, los delitos de organizaciones criminales, el tráfico de drogas internacional, la trata de personas y el delito de terrorismo, entre otros, ¿no? Para la postura de Hegel, estos sujetos que conforman estas organizaciones han dejado de ser personas para convertirse en enemigos públicamente del Estado. De ahí que se puede establecer básicamente que las normas, muchas veces aquí para reprimir estos delitos, recomiendan siempre aplicar penas elevadas y restarles derechos penitenciarios, ¿no? Hay un trabajo muy importante sobre este tema publicado por John Yu, ¿no?, en Taipei, ¿no? El libro se llama Ciudadano, persona humana versus enemigos, no persona, ¿no? Es un material muy indicativo en uno de los seguidores del profesor Jacobs, ¿no? Y esto porque esta propuesta lo sacamos nosotros a propósito del libro Filosofía del Derecho de Hegel. Ahora bien, en Filosofía del Derecho también Hegel plantea el tema de la pena, de la teoría de la pena, ¿no? En Teoría de la Pena, Hegel plantea la teoría absoluta retribucionista. Repito, la teoría penal absoluta retribucionista, ¿no?, donde indica Hegel que la afirmación del derecho se da a través de la pena cuando alguien infringe una norma de carácter obligatorio, ¿no? Entonces aquí Hegel plantea su tesis, su antítesis y su síntesis, ¿no? Partiendo básicamente de la tesis, Hegel indica que el delito es negación del orden jurídico y la antítesis es la pena. O sea, la pena surge de la tesis. Si la tesis es que la pena es la negación del orden jurídico, en consecuencia, la antítesis será que la pena es una reacción frente a esa negación del orden jurídico. Y para eso, básicamente, Hegel trabaja el tema de la instrumentalización de la pena para resolver casos penales, ¿no? Por ejemplo, restablecer fundamentalmente el orden jurídico, en el cual la pena no tiene fines ni tampoco tiene medios, ¿no? La pena necesariamente para Hegel no sirve para nada. Es decir, la pena es puramente retribución, ¿no? ¿Y ello por qué? Porque nosotros vamos a establecer que Hegel creía que el Estado era un Estado unipresente. Hegel planteaba el Estado organicista, es decir, el único dueño de la libertad del ser humano era el Estado. La cognición no salía de la persona humana, sino salía de la relación del Estado. Por eso que Jacobs hereda esta parte de Hegel para establecer con certeza los criterios que el individuo solamente
se convierte en persona cuando cumple los fines previstos por el Estado a través de los catálogos o normas de carácter obligatoria, ¿no? Para Jacobs, por ejemplo, que recoge los pensamientos de los penalistas neocantianos que aparecen posteriormente, aproximadamente antes de 1900, materiales que se han perdido, que no han sido traducidos, de pronto quedan algunos como Gramsci, por ejemplo, que Jacobs utiliza mucho en su manual de Derecho Penal, parte general. Él enseña básicamente que el Estado es absoluto. La libertad le pertenece al Estado. La libertad de organización frente a fuentes de responsabilidad y fuentes de peligro. Es un Estado en el cual es utilizado por Carl Schmitt más adelante para establecer que el Estado era el Estado garantía de la libertad y por lo tanto era el único dueño de las voluntades humanas. Quien viola una norma del Estado viola la norma de la comunidad y viola la norma del sano sentimiento del pueblo, lo cual de una u otra manera sirve para poder calificar conductas que pongan en peligro la estabilización de un orden jurídico determinado. De ahí es que surge un triángulo de pronto llamado de isósceles, ¿no? En el cual el individuo, para convertirse en persona, primero pasa por individuo, sujeto y persona. Todos son individuos y todos son sujetos, pero no todos son personas. Son personas aquellos que cumplen básicamente el desarrollo de la imposición de un ordenamiento jurídico y lo van a cumplir de acuerdo a ley, lo van a cumplir conforme a derecho, ¿no? Entonces encontramos en este triángulo individuo, Estado y sociedad, lo que posteriormente a Jacobs, ¿no? Dio origen a su libro Derecho, Sociedad y Persona, ¿no? Prácticamente un heredero directo de Hegel, quien creía, repito, en un derecho, en un Estado totalmente totalitario, ¿no? Ahora, las normas jurídicas para Jacobs son normas contrafácticas, y esto le explico por qué. Porque como muy bien dice en Fenomenología del Espíritu Hegel, ¿no? Que el hombre al interaccionarse cumple determinados órdenes normativos por parte de la sociedad, estas órdenes normativas muchas veces no son cumplidos por algunos ciudadanos. Entonces, cuando un ciudadano no cumple esa norma, ya no es ciudadano, se convierte en sujeto solamente de derecho o un individuo del derecho. En este caso será un cliente del derecho penal y se le aplicará una determinada pena. En esa línea, esa norma que ha sido violada es una norma contrafáctica. Esto también lo hereda Jacobs de Hegel, porque en el esquema sistémico de Jacobs encontramos tres aspectos que ya lo había dicho Hegel, en Fenomenología del Espíritu y en el libro de Filosofía del Derecho. Primero, que el hombre interactúa, o sea, una propuesta que posteriormente Luhmann también la desarrolla en su sociología jurídica. Segundo, esa interacción social del hombre trae como consecuencia que ese hombre tiene que pasar cognitivamente por el desarrollo de dos aspectos. La norma no solamente es un contenido de valor de un injusto penal. Es decir, el injusto valorativo penal no solamente va a ser la sanción penal per sí o per se misma. ¿Qué significa esto? Significa de que el hombre, conforme a derecho, no solamente tiene que tener una noción normativa de obedecer la ley, sino también una valoración cognitiva de hacerla valorar, de hacerla respetar. No basta, por ejemplo, que sepamos nosotros que existe un código penal que reprime el delito de homicidio, pero nada garantiza que nadie mate a otro. Esa no garantizada de que nadie mate a otro es lo que se llama la cognición, el aspecto cognitivo que todo ciudadano debe tener, es decir, cuidarse del ataque de un tercero, ¿no? Cuidarse del ataque, por ejemplo, de un ladrón, ¿no? Por ejemplo, si uno deja su carro en un lugar determinado, tiene que dejarlo con la alarma, porque nada te garantiza que se lo lleven. El derecho no garantiza nada, decía Hegel, ¿no? Esa es la parte cognitiva que debe tener todo ciudadano. Entonces, la posición que afirma Jacobs a partir del trabajo de Hegel es que lo existente pasa por un cambio social, porque el derecho penal es resistente, la norma penal es resistente y es contrafáctica. Es decir, la norma que ha sido violada elásticamente se vuelve a reanudar
Y esto trae como consecuencia que vuelva a tener su valor y su vigencia. Lo hemos visto cuando hemos analizado básicamente el tema de la validez del derecho, ¿no? En la validez del derecho hemos dicho nosotros que el derecho tiene que tener una validez a través de la sanción. Y también hemos dicho con Ross, esa es la teoría de Hart, y la teoría de Ross es que el derecho tiene validez con las resoluciones judiciales. Es decir, con la imposición de una pena o una absolución, el derecho se valida a través de la jurisprudencia. Esto también lo recoge Ronald Dworkin. Y de Hegel recogemos nosotros que el derecho, la norma, habiendo sido violentada o violada, restablece su validez a través de su contrafactibilidad, porque las normas son contrafácticas. El derecho penal resiste básicamente el desarrollo propio de estas convergencias de carácter históricas. La crítica que se le ha hecho al sistema hegeliano, ¿no? Obviamente por los que están en contra de Hegel, es de que es una posición de carácter totalitaria, ¿no? Que de una u otra manera, pues para el derecho penal puede servir tanto para un derecho penal comunista, para un derecho penal democrático o para un derecho penal absolutista o de pronto autoritario, ¿no? Y esto es cierto, ¿no? Porque, por ejemplo, países como Rusia, como Alemania, en diferentes etapas de su vida, han llevado unos sistemas de gobierno que no necesariamente son democráticos, y no porque no sean democráticos no hayan sido gobiernos buenos. Esto no tiene nada que ver con que sea bueno o que sea malo, ¿no? Decir, por ejemplo, que el Código Penal alemán es mejor que el Código Penal peruano, o que el Código Penal chileno sea mejor que el Código Penal colombiano, es una tontera, como dice Jacobs, porque la norma se tiene que cumplir en cualquier país, ¿no? Entonces, el deber es muy importante porque la sociedad establece estos criterios valorativos.